El acta de la sesión 157 se da por aprobada. El acta de la sesión 158 queda a disposición de los señores diputados. ¿Cuenta, señor secretario? Presidente, no hay cuenta. Muy bien. Entrando en la orden del día, tenemos que continuar con la votación en particular del proyecto iniciado en mensaje que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización. Boletín 10.154-07 que tiene urgencia calificada de discusión inmediata. Señor secretario, ¿en qué estamos? ¿En qué quedamos? Presidente, antes de retomar la indicación 162 que estábamos viendo dentro de los artículos transitorios. ¿En qué página? 67, pero la premura, en la página 66 no votamos el numeral 44 del texto original del mensaje, porque ya de ahí en adelante ya no estábamos reabriendo debate ni recibiendo indicaciones del Ejecutivo. Entonces falta votar el numeral 44 del texto propuesto por el mensaje, que dice lo siguiente: agrégase el siguiente artículo 64 nuevo. Artículo 64. A falta de regla especial, los plazos que esta ley dispone para realizar actuación ante el servicio electoral o para que éste evacúe actos administrativos en ejercicio de sus funciones legales será de días hábiles en conformidad a la ley número 19.880. Los plazos para realizar actuación ante el Tribunal Calificador de Elecciones o los tribunales electorales regionales se regirán por las normas de la ley 18.460 y número 18.593 respectivamente. Y también el numeral, y previo es el numeral 43, que está en la página anterior, que dice: reemplazas en el artículo 59 la palabra apelaciones por reclamaciones y la palabra apelación por reclamación. Entonces, le ofrezco, están bastante claras las indicaciones. ¿Sí les parece, colegas, que las podamos aprobar por unanimidad? No son indicaciones. 43 y 44. Déjeme, Andrade, Zafire, Soto, Quella, Trisoli. Cuando recae en domingo, Gabriel, Sí. cuando recae en domingo en esos casos, esos plazos judiciales que recaen, que son de días corridos, 6. en donde se presenta fiscalizando de domingo. Somos anteriores a esas normas nosotros. Antigua, bueno, sí, puede ser. Puede ser. Sí. Presidente. Entonces están aprobadas las... ¿Deberían pasar algún dato? Presidente, hay que trasladarse a la página 67 del comparado. Página 67 del comparado. Estamos analizando la indicación 162, que agregaba un artículo segundo transitorio. ¿Necesario breve lectura nuevamente? No es necesario. Entiendo que escuchamos parte del debate al término de la sesión anterior y el Ejecutivo iba a examinar ese debate y iba a hacer una propuesta de mantener esta indicación o hacerle alguna rectificación. Quisiera ofrecer la palabra a alguno de los Gabrieles. Sí, don Gabriel, si coloca el micrófono. Que para hacerlas concordantes con las indicaciones ya aprobadas por esta comisión en relación a las normas patrimoniales, solo habría que eliminar el 35 quinquies. Exactamente, y eliminar el... Sí. Efectivamente, el 35 quinquis no existe. Nosotros lo estaba colocado, pero y lo eliminamos. Entonces habría que hacer esa adecuación. Y el resto se mantendría como ustedes lo proponen. ¿Hay alguna indicación, señor secretario? No hay indicaciones en ese sentido. Si les parece, colegas, vamos a tomar votación. ¿Sí? Tome votación, señor secretario. La indicación 162 con la única referencia al 35 quinquis.
¿Mm? Sí, la Eliminar el adecuación. 35 quinques que no existe. Diputado Andrade. Diputado. Con la mano está. Diputado. Gutiérrez. Diputado Zafirio. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. Diputado Chaín. La indicación 162. ¿Arreglaron el tema del 35? Sí, está arreglado. Entonces mantengo. Oye. Ya. Presidente. A favor. Espera. 1, 2, 3. Presidente, hay empate, la norma está rechazada. Sin norma. ¿Están los votos, Pablo? ¿Se pudo cambiarlo? Sí, ¿A favor, diputado? Muy bien. Queda aprobado. Pero, Gracias, déjeme. diputado Chain. 4, 2, aprobado. Aprobado. Está aprobado. 4, 2. ¿Puedo hacer un comentario solamente Diputado Chain. al Ejecutivo? Lo que pasa es que yo lo voy a votar porque hay que despachar este proyecto. ¿Ya? O sea, entendiendo que hay un tema que hay que resolver porque lo conversé recién con el presidente secretario general del partido. ¿Ya? Me dice que ellos no conocen la indicación, que efectivamente hay un compromiso de verlos con ellos porque para ver cómo está la realidad que nos hizo, nos cotejó, digamos, que efectivamente esto resolver, esto busca resolver un problema actual, que está, no es para crear una norma hacia el futuro, y me dice que no tiene ninguna certeza de que efectivamente esto permita resolver el problema, ¿ya? Entonces, yo lo que les pido es que efectivamente, siempre lo dijimos que lo conversaran con ellos y dice que nunca vieron la indicación. Entonces, para que lo puedan ver, arreglemos el Senado, pero yo creo que el proyecto avanza, entonces no voy a hacer más cuestión de eso. Esa es. Muy bien, señor secretario, ¿qué tenemos que votar ahora? Presidente, corresponde analizar en la página 69 la indicación número 163, que es del Ejecutivo, que es para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo. Artículo tercero transitorio. El Servicio Electoral deberá dictar todas las instrucciones a que se refiere esta ley. Se refiere a esta ley dentro de los 60 días corridos siguientes a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Debería ser la fecha de publicación de ella, debería ser en el Diario Oficial. A la fecha de publicación De ella. Esa es la ley. claro. De ella. Siguiente a la fecha de publicación. O de su publicación en el Diario Oficial. Siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Muy bien, ¿por unanimidad, colegas? ¿Sí? Más enmienda. Presidente. 6. Más enmienda. Presidente, no. Presidente. No, pero usted. Pero presentaron más indicaciones. No. Hasta aquí no ha llegado. Presidente, hay 3 indicaciones para agregar un artículo transitorio nuevo. Las 3 son incompatibles entre sí. Son del siguiente tenor. No, en las 3 hojitas que están sueltas. ¿Las tienen todos, no? Estas sí, debieran tenerlos todos en la carpeta. Colegas, revisen la carpeta. Si están. Ahí están. Este es el paquetito. Ah, ya está, sí está. ¿Sí? La primera de ellas, perdón, las indicaciones son de los diputados Ceroni, Andrade, Chaín y Farcas. Para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo. Artículo transitorio. Los partidos políticos que se encuentren en formación al 31 de enero de 2016 continuarán formándose conforme a las normas vigentes a esa fecha. Con todo, cumplido 12 meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, estos partidos deberán contar con 0,25% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una de 8 regiones o 3 regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas.
Una vez cumplidos los primeros 24 meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los partidos de que trata este artículo deberán contar con, a lo menos, 0,5% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una de 8 regiones o 3 regiones contiguas, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El incumplimiento de lo prescrito en este artículo dará lugar a la disolución del partido. La otra indicación de los mismos diputados es para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo. Artículo transitorio. Los partidos políticos constituidos al momento de publicación de la presente ley en el Diario Oficial deberán, dentro de los 12 meses siguientes a dicha publicación, contar con un padrón de afiliados equivalente al menos a un, hay que eliminar ese por, a un 0,25% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su inscripción en las regiones en que no alcanza el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada una de al menos 8 regiones o 3 regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto. Cumplidos 24 meses desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, los partidos de que trata este artículo deberán contar con un padrón de afiliados equivalente al menos a un 0,5% del electorado que hubiere sufragado la última elección de diputados en cada región en que estén constituidos, con un mínimo de 500 electores en cada una de ellas. El partido perderá su inscripción en las regiones en que no alcanza el referido mínimo. Si el partido no alcanza el mínimo exigido en cada una de al menos 8 regiones o 3 regiones contiguas, deberá ser declarado disuelto. Finalmente, la última indicación de los mismos diputados, que es para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo. Artículo transitorio. Lo dispuesto en el número 36 del artículo primero de esta ley no se aplicará a los partidos políticos que participen en la elección parlamentaria de 2017, los que se disolverán en caso de no alcanzar el 3% de los sufragios válidamente emitidos en dicha elección de diputados, en cada una de a lo menos 8 regiones o en cada una de a lo menos 3 regiones contiguas, según corresponda. No obstante, si un partido político incurriera en esta hipótesis de disolución, pero eligiera un mínimo de 3 parlamentarios en al menos 2 regiones distintas, sean diputados o senadores, conservará su calidad de tal y podrá desarrollar las actividades señaladas en el inciso primero del artículo 2 en las mismas regiones donde se encontraba legalmente constituido con anterioridad, sin perjuicio de las demás causales de disolución de partidos políticos establecidas en la ley. Diputado René Zafirio. Sí, respecto de la primera indicación, presidente, la verdad es que ahí estamos hablando de partidos que se encuentren en formación al 31 de enero del 2016. De alguna forma, la indicación lo que está haciendo es, no obstante le otorga plazos, darle efecto retroactivo a esta ley, porque va a exigir al cabo de 12 o 24 meses que tengan que cumplir con normas que no estaban vigentes al momento en que comenzó su proceso de constitución. Yo no estoy de acuerdo con eso y voy a votar en contra de esa indicación. Y la otra que me gustaría de los suscriptores de la indicación es ¿por qué perseverar en modificar normas cuando se trata de cambio de las condiciones en los partidos referidas a regiones contiguas? Se dice 8 regiones o 3 contiguas. Este concepto de 3 contiguas tiene que ver con una cuestión, yo me imagino, exclusivamente de carácter territorial. Pero si nosotros asumimos el discurso de la descentralización política del país, la verdad es que no le encuentro mucho sentido a la norma. O sea, le encuentro sentido a las 8. Pero que por tres que sean contiguas, es decir, y que no haya una de por medio, la verdad es que El Partido Fuerza del Norte busca como antojadizo. es como bien arbitrario. Podrían ser 5. ¿Discriminación arbitraria? Claro, pero cuando vamos al número, nosotros estamos pensando que sean partidos fuertes, etcétera. Pero cuando vamos al territorio, la verdad es que no le encuentro asunto. Muy bien, diputado Fachaín. No, presidente, yo creo que evidentemente que la única explicación es más bien histórica, para permitir además, por ejemplo, que partidos que a lo mejor le va a costar tener, hay un partido que se llama, no sé si existe todavía, Fuerza del Norte. Sería difícil que ese partido tuviera 8 regiones,
¿ya? Porque probablemente no se va a identificar con lo que son las históricas demandas de la región del norte y por lo tanto puede ser, por lo tanto es más fácil que puedan tener 3 regiones contiguas que 8 regiones y representen una macrozona, un macro territorio, así como puede haber uno de la Patagonia, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Fuerza patagónica, no sé, el día de mañana. Básicamente esa es la explicación. Ahora, ¿qué es lo que hace la primera y la segunda indicación? Hace algo que es muy simple. Genera igualdad de condiciones para que los partidos que se están constituyendo de acuerdo a las reglas vigentes y aquellos que se constituyeron de acuerdo a las reglas vigentes al momento de su constitución, que le estamos colocando exigencias hacia el futuro, que es el refichaje, ¿no es cierto?, para poder mantener su existencia, ya le estamos modificando el statu quo a los partidos que ya existen, ni siquiera a los que están en formación, a los que existen le estamos modificando. Si usted quiere seguir existiendo, tiene que reficharse. Y lo que estamos haciendo es que, por supuesto, reficharse y cumplir ciertos requisitos. Lo que estamos haciendo es que aquellos que están en formación se sometan a la misma norma a los que ya están formados, en el sentido de que no tengan, en el fondo, una exigencia menor los que están en formación respecto a los que ya están formados para los efectos de cumplir con los umbrales que le permitan mantener su existencia. Eso, es simplemente eso, generar una igualdad. Sería poco comprensible que para mantener su existencia a los que ya están formados le exijamos más que aquellos partidos que están en formación para poder existir. Eso no sería bastante poco lógico. Esto lo que hace es generar un equilibrio, ¿ya? El mismo trato. Y la última, lo que hace es que como uno de los requisitos que nosotros establecimos fue el de un número de parlamentarios, como en la próxima elección, la del 2017, solo se va a renovar, digamos, la mitad del Senado, ¿ya? La mitad del Senado, y por lo tanto se va a aplicar el cambio del sistema en toda la Cámara de Diputados, pero en la mitad del Senado. Nosotros consideramos de que el aumento de 2 a 4, ¿ya?, el número de parlamentarios sea gradual y que para la del 2017 sean 3 y para la del 2021, donde se va a renovar completamente el Senado y vamos a tener más senadores también, sea exigible el número de 4. O sea, estamos dándole una gradualidad, sobre todo para facilitarle la vida a los partidos más pequeños. Muy bien. Diputado Arturo Esquella. Presidente, tengo una pregunta para el Ejecutivo. ¿Cómo opera esta causal de la falta de militante, por decirlo así, en la causal de disolución? Se configura en un momento dado y alguien tiene que hacer la denuncia al servicio electoral de pleno derecho, en fin, una vez al año se revisan cómo está esto lo digo por si es que alguien no me sigue. Perfectamente un partido, de acuerdo a desafiliaciones personales, puede pasar por un momento en donde no está cumpliendo, después se pega una subida. ¿Cuándo se ve, digamos, cuándo se saca la foto? Porque es más clara, aunque tampoco lo suficientemente clara, la causal de la falta de votos, digamos, en la última elección. O sea, es claro porque tiene que haber pasado una elección, pero ¿en qué momento, después de esa elección, se revisa si es que cumplen con el... Eso por un lado. Y lo otro, sí que podemos repasar, ya que entiendo ha mutado, el tema de la reinscripción de los partidos, cómo conversa con lo que estamos viendo acá, en fin. Le voy a ofrecer la palabra a don Héctor. Sí, muy bien. Don Gabriel Osorio. Gracias, señor presidente, por su intermedio. De acuerdo al número 4 del artículo 42, que se refiere a la pérdida de afiliados, esta foto, lo que usted está preguntando, se saca después de cada elección de diputados, de acuerdo a la propia ley. Y eso lo realiza el servicio electoral. Y es el servicio electoral que, de oficio, después de cada elección de diputados, realiza el conteo de afiliados para ver si siguen cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 3 y 6 de la ley de partidos políticos. Después, no, dice la ley que se actualiza después de cada elección de diputados. De ahí el servicio electoral que... Por los resultados finales, sí. por los resultados definitivos. Por la sentencia. Ahora, ha operado. También se sabe, ¿no es cierto?, que también existe una excepción al respecto, que si es que incurre en la situación prevista en el número 4 en una o más regiones, pero mantiene este mínimo de 8 o 3,
continúa operando el partido político, pero solamente respecto a aquellas regiones donde está cumpliendo con dichos requisitos. ¿Mm? Eso respecto al tema de la operación de la disolución por falta de afiliados. Gracias, señor. Y una consulta, don Gabriel. Sé que el financiamiento público está tratado en el otro proyecto de ley, pero en relación al refichaje, entiendo que va a ser un requisito para el financiamiento público tener el refichaje concluido, pero aquí se está estableciendo una gradualidad que incluso llega a 24 meses. ¿Cómo va a conversar esa norma de financiamiento público con esta exigencia de refichaje? ¿Se va a generar el derecho a tener este financiamiento al inicio del proceso, a los 12 meses o a los 24? Fuente. Presidente, a ver, como señalaba uno de los diputados cuando fundamentó la indicación, aquí en estas normas transitorias estamos haciendo un espejo de la situación del refichaje, que está siendo regulado en la ley de financiamiento y de fortalecimiento de la democracia. Opera el sistema, primero, todos los partidos que hoy día están legalmente constituidos van a tener acceso al financiamiento desde la vigencia de esta ley, o sea, de la ley de fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, para que puedan mantener el financiamiento público, se le hace una exigencia de refichaje a estos partidos y se establecen los mismos requisitos que acabamos de señalar. Van a tener que refichar un 0,25% de sus militantes con 3 regiones contiguas, lo mismo, o en las 8 discontinuas, con un mínimo de 500, a lo menos militantes en cada una de esas regiones, y tiene un plazo de 12 meses. Al cabo de esos 12 meses surge un nuevo plazo para que lleguen al 0,5%. O sea, es un espejo completo de la situación que estamos viendo en esta norma. La única diferencia es que accede al financiamiento desde el día 1. Si no cumple con estos requisitos, va a dejar de percibir el financiamiento y además va a estar sometido luego también al escrutinio de lo que ocurre en las elecciones para los efectos de la disolución del partido. Muy bien. Don Héctor Meri me había solicitado la palabra. Solamente en relación... Lo vamos a observar atentamente. En relación a las indicaciones 1 y 2, tenía la siguiente... O sea, reír el diputado señor Andrade la siguiente observación, que es la siguiente. Pareciera que el hito común que tienen la 1 y la 2 es la última elección de diputados, y esa última elección de diputados, como el hito, la entrada en vigencia de la ley, es la del 2013. No puede ser otra que la del 2013. De tal manera que pareciera que a ese resultado electoral esta norma va a se produce una situación extraña, porque a ese resultado se le atribuye por ministerio de esta ley una virtud distinta de la que originalmente tenía. No logro... O sea, el problema que se produce no se produce en la tercera indicación porque hace referencia claramente a la elección parlamentaria de 2017, pero en la 1 y la 2 aparece una referencia a una elección que no puede sino ser la del 2013. Quería preguntarle al Ejecutivo si es así o no. Diputado Esquella. No. ¿Está bien? Don Gabriel Osorio. Señor presidente, por su intermedio, cuando aquí se refiere, me imagino que es la indicación, cuando se pide el 0,25% del electorado que hubiese sufragado en la última elección de diputados, esta última elección de diputados 2013 no se refiere al resultado electoral que haya obtenido un partido político, sino solo a contar al universo para efectos de calcular el número de firmas necesarias para... exactamente, solamente para eso. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Don Gabriel. A mayor abundamiento lo que señalaba respecto del refichaje. Quiero aclarar, pues no me expresé bien, que el refichaje es al padrón completo de cada uno de los partidos. ¿Ya? Se hace ese refichaje, pero tiene que tener como mínimo siempre la condición de tener el 0,25 o el 0,5 después al cabo de los 24 meses. ¿Ya? Sí, por supuesto.
Diputado Esquella. Si un partido se constituye hoy día, la ley de hoy, ¿está obligado a la reinscripción, al refichaje? Hoy. O sea, ¿desde cuándo está excluido? En el fondo, ¿desde qué fecha está excluido? Ahora, hace 100 días empezaron el proceso, juntaron las firmas y en estos días, en el fondo, con la ley actual, son constituidos partidos políticos y salen, estrenan en sociedad. ¿Se tiene que refichar? No, ¿por qué? Conteste O con sea, micrófono, creo don que está Gabriel. bien que no, pero ¿cuál es la...? No tengo la norma acá, pero están inscritos Don Gabriel, el micrófono. Micrófono. porque los militantes se están inscribiendo en estos partidos con las nuevas normas del CERVEL, que son mucho más exigentes para los efectos de garantizar la seriedad del proceso y además la identidad de los militantes. No, lo que pasa es que en el interreño hubo instrucciones del CERVEL respecto de un nuevo procedimiento para hacer el fichaje de militantes, que renueva o hace más exigente el proceso. Elevó los estándares. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Una pregunta, la misma lógica del diputado Esquella. Entonces, los nuevos militantes de los partidos que ya han constituido, un nuevo militante, ¿desde cuándo esa ficha de nuevo militante se puede incorporar a la reinscripción? Pues si estamos hablando de partidos nuevos, que hoy día se entenderían en la práctica reinscritos por la nueva lógica del CERVEL, uno también podría entender que los nuevos militantes de los partidos ya constituidos, dichas firmas ya son válidas para poder reinscribir los partidos existentes. Por lo tanto, sería importante saber si es que eso que usted señala es así, desde cuándo corre, porque obviamente eso podría ayudarnos a los partidos que ya estamos formados a empezar a reinscribir desde ya y no tener que esperar la ley y todo el nuevo procedimiento para inscribir a los militantes. Don Gabriel Osorio. Soy presidente por su intermedio. Respecto de los nuevos militantes de los partidos ya existentes al 2014, me parece que es julio, no se van a reinscribir, se van a considerar para efectos del conteo, pero no se reinscriben. Exactamente. No va a haber una necesidad de que si es que yo me inscribo en un partido X, el día de hoy, una vez publicada la ley, tenga que volver a inscribirme, sino solamente respecto para los militantes más antiguos hacia atrás. Porque ya estoy con los nuevos ¿Desde estándares. qué fecha? Exactamente. ¿Desde qué fecha hacia atrás? ¿Se descuenta del total que le exigen para...? ¿Desde qué fecha hacia atrás, don Gabriel? Junio del 2014. Exactamente. Ok, esa es la fecha que limita. ¿Está bien? Mira. Muy bien. Procedamos a tomar votación entonces. Después de esa fecha no, los nuevos militantes después de esa fecha no. No, va a ser una pequeña ayuda nomás. Ya. Colegas, vamos a tomar votación. Entonces, en votación, la primera indicación de los diputados Ceroni, Andrade, Chaín y Farcas. La primera, una por una. Entonces, diputado Andrade. A favor. Diputado Ceroni. A favor. Diputado Chaín. A favor. Diputado Coloma. La primera. La primera. Partidos en formación. A favor. Diputado Farcas. A favor. Diputado Gutiérrez. A favor. Diputado Zafirio. En contra. Diputado Esquella. Porque estoy formando un partido nuevo. Diputado. Por eso. Pero no me obliguen a decirlo. Esto te beneficiaría. Diputado Tizón. Conseguí la llave de la bodega. Presidente. A favor. Presidente, está aprobado por 9 votos a favor, 1 en contra. Queda aprobado entonces. Indicación. La norma permanente es mucho más exigente. La siguiente indicación, la segunda indicación de también los diputados Andrade, Chaín, Farcas y Ceroni.
Diputado Andrade. Diputado Ceroni. Diputado Chaín. Diputado Coloma. Diputado Farcas. Diputado Gutiérrez. Diputado Zafirio. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. Presidente. A favor. Está aprobada por 10 votos a favor. Queda aprobada la indicación. Va todo miel sobre hojuelas. Miel sobre hojuelas. Ahora se va a frenar todo. Se va a frenar todo. Que no haya ninguna interferencia. Presidente, tres. en votación, la tercera indicación. A los nuevos y a los de información. Sí. No incurre en discriminación arbitraria, se aplica a todos. Diputado Andrade. Diputado Ceroni. Diputado Chaín. Diputado Coloma. Diputado Farcas. Diputado Gutiérrez. Diputado Zafirio. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. Diputado Coloma. Presidente. A favor. Está aprobada por 9 votos a favor, una abstención. Diputado, hago prevención de que el Queda proyecto no aprobada la tiene, indicación. hago prevención que el proyecto no tiene disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda. Corresponde designar el diputado informante. ¿Propuestas para diputado informante? Presidente, hace tiempo que presidente. No, esta materia es muy árida. Una materia muy árida. Presidente. Bueno, ok. Muy bien. Presidente va a informar. Sí, no, por supuesto. ¿Hay algo? ¿Perdón? El tema que se habló con la apertura para el tema de los inmuebles, derechos reales y personales. No se ha materializado la indicación. ¿Tú planteaste una indicación para establecer algún plazo para que los partidos... Por ahí. Presidente, perdón. Lo que pasa es que la discusión que se dio después de que se volvió a permitir el arriendo o subarriendo de algunos inmuebles de algún partido político era establecer un plazo de transición. La idea no es que sea para siempre, establezcamos un plazo independiente, 2 años, 3 años, el que sea, que tenga un plazo a través del cual los partidos tengan que regularizar y terminar con el arriendo. La idea no es terminar de un día para otro, pero tampoco dejar que el día de mañana la posibilidad de que los partidos tengan la posibilidad de seguir invirtiendo en arriendo. Creo que es lógico para terminar con, así como nosotros dimos la unanimidad para volver a votar esto porque parecía lógico, parece razonable también ponerle un plazo en el tiempo. Hay una indicación, entiendo, formulada. ¿Quiénes la suscriben? No la suscrito, ¿Quiénes la suscriben? Diputado Fuachain. Lo que pasa es que yo solo quiero señalar de que para mí la vía más idónea de resolver esto, porque yo comparto la preocupación, es más bien poner un límite respecto de el número de un porcentaje de los inmuebles que puede tener el partido, porque si lo ponemos respecto de un plazo solamente, la verdad es que nuevamente volvemos a generar un estatuto discriminatorio respecto de los partidos que tienen inversiones en dinero, ¿no es cierto?, que invierten en depósitos a plazo o en la bolsa de comercio a través de estos fideicomisos ciegos, etcétera, respecto a los que tienen inmuebles. Yo entiendo la preocupación de que un partido podría tener ya el 45% de su inmueble destinado al arriendo, ¿ya? Y que yo entiendo esa preocupación, por eso que en su momento mi indicación original ponía un tope, un porcentaje, ¿ya? No solo hablaba mayoritariamente. Entonces yo creo que esa es la solución
más adecuada, más que el plazo, porque si no, en 3 meses, en 6 meses, en un año o en 3, vamos a seguir manteniendo la discriminación entre los partidos que tienen su patrimonio en dinero y los que lo tienen en bienes raíces. Y eso me parece a mí que es una discriminación. Yo lo planteo porque estoy de acuerdo si quieren buscar una solución, pero yo creo que una mejor solución tiene que ver con el porcentaje. Si quieren poner un límite, no el plazo, para no generar la discriminación. Recordemos que yo era partidario de que todo fuera para las actividades propias de los partidos, pero ya que no se aprobó eso, generemos un estatuto igualitario, no diferenciado entre el tipo de patrimonio que tiene cada partido. Antes de que pueda leer la indicación, le voy a dar la palabra al diputado Osvaldo Andrade. Para precisar y no dejar planteado esta dicotomía falaz, que hay partidos que tienen su inversión en recursos financieros y otros en bienes raíces, no es el caso. El Partido Socialista tiene recursos en dinero y tiene recursos en bienes raíces y no menor. Y claro, y en general los dedica al funcionamiento partidario, salvo la famosa cafetería que se ha transformado en una cosa atómica, mítica a esta altura del partido. A mí me hace sentido algo que dice Fuad. O sea, estos días ha estado Bullante. hoy día, claro. Le sacaron la palta. Está con insomnio. Incluso Concesionario. el dueño de la cafetería empezó a mirar cómo venía el proyecto de la gratuidad, porque a lo mejor podría afectarle también. ¿Ah? Entonces, a mí me parece que la fórmula que se ha planteado de que principalmente, o el concepto que sea mayoritariamente, creo que es una buena fórmula en tanto cuanto establece la obligación que efectivamente la casi totalidad de estos bienes se dedica a lo que debe ser, digamos, que es el funcionamiento partidario. Y desde el punto de vista de ponerle un plazo, yo creo que pudiéramos darle una vuelta, digamos, pero no sé si va a dar, de verdad, porque no sé si eso resuelve el problema. O sea, fíjate que a lo mejor la fórmula sería: yo vendo la propiedad y la incorporo al fideicomiso ciego y por esa vía obtengo mejor rentabilidad. Te das cuenta que finalmente también opera como una especie de negocio. Entonces, por eso digo, no creo que resuelva el problema esto. Eso, presidente. Muy bien. Diputado Arturo Esquella y después el diputado Farcas. Presidente, para no distorsionar lo que aprobamos en su minuto en el 35 bis ter, perdón. Acá estamos hablando de destinar mayoritariamente, o total o mayoritariamente, tal como lo dice la norma, cada uno de los inmuebles. No es que yo sume mis 10 inmuebles y pueda arrendar 4 de los 10. Ojo con eso, porque pasó por ahí que no quedara instalada esa lógica que claramente iría en contra de lo que se pretende acá. Pero yo entiendo que esta era una indicación del Ejecutivo, que lo planteó diciendo que una parte, o sea, haciendo la salvedad del caso del almacén, en el fondo, en un edificio grande en donde un local... Claro, pero no es que si yo tengo 10, yo puedo destinar totalmente 1 o 4, que en el fondo pasa a ser... Bueno, entonces aprovecho de preguntarle al Ejecutivo cuál es el espíritu, porque ahí se distorsiona a mi juicio. O sea, yo le leo lo que se aprobó. No, porque ahora fue una indicación fue sobre la indicación de Soto. No era que estaban comparados. Pero es que si es que es así, si es que en el fondo de 10 inmuebles voy a poder destinar arriendo en su totalidad, es decir, tener otro giro nada que ver con un partido político, 4 de los 10, que pasa a ser, digamos, no alcanza a ser la mayoría, así que se estaría cumpliendo con la norma. Yo creo que eso distorsiona totalmente cuál es el espíritu, digamos, de la norma. Como el ejemplo, para ser bien claro, Ñuñoa tiene departamento, entonces uno puede decir ya, en la cocina el departamento va a vender el partido, a alguno le encanta ese lugar, el partido va a ser sede partidaria y el baño va a ser para arriendo. Eso no puede ser. Es que ese inmueble no cumple con la norma, no sirve. Pero parte del partido, de la realidad, si lo queremos buscar la solución de la realidad. ¿Pero por qué? Listo, los inmuebles o los cuales los partidos tengan algún derecho real o personal deberán destinarse mayoritariamente a la actividad señalada en el artículo 2. Cada inmueble. Yo lo voté pensando en que se está hablando de cada uno. Yo también. Sí. Sí. Cortado. Sí. Así es. O sea que si es por eso, yo también voto.
Siempre por eso hay que votar en contra un montón de otras cosas, porque de verdad me parece que lo que se sigue haciendo es profundizando la diferencia entre el tipo de patrimonio que tenga un partido y otro, lo que me parece a mí absolutamente arbitrario. De aquí la ley es súper clara, eso fue lo que aprobamos, y es lo que dice el artículo. La ¿Se mayoría entendieron de mal? todos los que votamos lo entendimos. Sí. Yo te hago el punto porque te lo escuché recién decir, entonces para que no queden... Lo he hecho, en realidad fue lo que votamos. ¿O tú votas en contra? No, yo voto. Ah, no, da lo mismo, pero es lo que se aprobó, es lo que... Votaste en contra, entonces... Ya lo que se aprobó. Ministro. Claramente lo que por lo menos yo entendí, con todas mis limitaciones, era que recurrentemente usábamos el ejemplo de la cafetería por señalar que una parte del inmueble, que no fuera mayoritaria, podía ser dedicado, ¿cierto?, a fines distintos a los del partido. Pero en el tenor literal puede ser que el diputado Chahín tenga razón. Ahora, respecto al punto de fondo que plantea el diputado Chahín, no es discriminación a nuestro modo de ver, pero ustedes lo pueden ver distinto, porque lo que hemos dicho es que para evitar el conflicto de intereses hay determinados tipos de activos que por su naturaleza no ofrecen la posibilidad, ¿cierto?, de que el partido eventualmente pudiera desarrollar acciones para mejorar su valor, porque son mercados profundos, impersonales, y que cuando hay una característica un poquito más personal debe ir a fideicomiso ciego. La pregunta que les quiero hacer, ¿ocurre eso con las propiedades inmobiliarias o puede haber la tentación, ¿cierto?, de presionar porque le cambie el... y desgraciadamente hay ese problema. Entonces, por eso yo estoy en sus manos, pero me complica un poco que y para terminar, que el partido tuviera propiedades inmobiliarias para fines comerciales, porque va a haber una cierta tentación a incidir en cuestiones que tengan que ver con mejorar el valor de aquello. Debo decir que si fuera simplemente por obtener el goce de un arriendo, el mercado financiero se sabe que hay una cosa que se llama arbitraje. O sea, lo que yo esperaría como arriendo de un departamento que está evaluado en cierta cantidad es un porcentaje que debe ser naturalmente equivalente al que le va a dar una renta fija. Por tanto, si el afán de mantener esa propiedad inmobiliaria fuera simplemente gozar del arriendo, no habría ninguna diferencia con que la vendiera y pusiera el dinero en un depósito a plazo. Diputado Fachain. A ver, ministro, la verdad es que a mí me cuesta seguir el argumento porque yo diría que donde efectivamente hay un conflicto de interés es que tengamos partidos que sean o que puedan ser fondos de inversiones. Respecto a los fideicomisos ciegos también hay cierta experiencia, que para qué vamos a recordar. Pero a mí me parece bien poco lógico el argumento de una posible especulación inmobiliaria con el arriendo, cuando los partidos no le ponemos ninguna restricción para comprar y vender inmuebles. O sea, lo que yo estoy diciendo es que permita arrendar algún inmueble que tiene, insisto, por razones prácticas también, porque en muchos lugares se corrió el centro, porque ya no es un lugar adecuado para la sede, porque le quedó grande en algún lugar le habrá quedado chico, ¿no es cierto? Pero para otro destino puede tener un gran valor y eso le puede permitir financiar la actividad política del partido propia, de acuerdo al artículo 2 de la ley. Pues resulta que los partidos libremente van a poder comprar y vender inmuebles. O sea, eso hoy día no está prohibido en la ley. ¿Ya? No, pero puede comprarla, puede destinarla durante un año a la actividad propia del partido y después venderla. Y efectivamente ahí puede perfectamente generarse especulación inmobiliaria, todos los temores que usted quiera, ¿ya? Ministro, entonces eso no lo prohibió, pero que un partido pueda una parte de su inmueble por razones de funcionamiento del partido, a veces el electorado del partido, los militantes, etcétera, también puede que tengan algún lugar que sea de mejor acceso que el que tienen para poder realizar las actividades propias del partido. Entonces, a mí me parece, ministro, de que realmente es bien poco comprensible que tengamos una norma restrictiva respecto del arriendo a tal nivel de prohibirlo absolutamente, salvo que sea un arriendo de un espacio dentro de la sede, porque eso resuelve el problema de la cafetería del Partido Socialista, no resuelve el problema de la ADC. O sea, si lo digo como un ejemplo, es como un ejemplo. Entonces, yo lo que quiero
lo que quiero señalar, ministro, es que acá tenemos que buscar una solución práctica que nos blinde los conflictos de interés. Por eso yo era partidario o de la prohibición total o de una restricción para todos. Es más, sigo planteando que si le queremos poner un 20% de los inmuebles que tenga, lo podrá destinar a un fin distinto, o un 10%, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema porque yo no quiero que esto se preste o abrir una puerta para tener partidos que estén dedicados al negocio inmobiliario. Lo que quiero es resolver problemas prácticos, puntuales que hoy día existen. Entonces, y respecto de del posible conflicto de interés, también soy partidario de poner alguna norma de que le impida a los partidos que los bienes que adquieran los puedan vender dentro de un plazo determinado. También eso lo deberíamos incorporar. Lo podríamos incorporar porque si no los partidos perfectamente podrían saber de que se va a cambiar un plano o comprar y que los planos reguladores, ¿no es cierto?, que tienen que ser aprobados por el Consejo Regional, etcétera, que después de que cambie, entonces, bueno, pero que aquí se nos ha planteado un argumento desde la maldad, desde que en el arriendo podría haber algún tipo de influencia. Bueno, en la compra-venta mucho más, y eso no le tiene ningún límite. Entonces creo que el gobierno, si está convencido y tiene un temor respecto a la especulación inmobiliaria, lo que le pido es, seamos coherentes y pongamos una norma restrictiva también respecto de la compraventa y no solo respecto del arriendo. Diputado Daniel Farcas. Gracias, presidente. La verdad es que creo que esto lo podemos resolver de una manera quizás más proactiva, en el sentido de buscar una fórmula para aquellos partidos que efectivamente tienen esta situación, dando un plazo lo suficientemente largo que permita reordenar los activos, porque obviamente todos tenemos la lógica convicción de que esos partidos tienen que resguardar su patrimonio. Y a mí me parece que establecer un plazo en donde, por ejemplo, el 30% de esos inmuebles pudiesen ser arrendados en un plazo de 4 años y después que eso se reduzca a un 20%, puede ser una cosa razonable en el cual cualquiera de los partidos va a poder reordenarse en un tiempo razonable. Y con eso alejamos también los temas. Yo a mí, y en relación a lo que se está discutiendo, es verdad que hay que mirar y tener mucho cuidado con lo que estamos legislando en relación, presidente, a determinadas, entre comillas, maniobras, pero también la gran mayoría, y creo que está pensando en cómo resguardar su patrimonio, y por eso creo que tenemos que también ser cuidadosos en eso. Gracias, presidente. La disyuntiva que se genera entre el arriendo de un inmueble versus la compraventa de un inmueble está resuelto si es que uno aplica las normas tributarias. Porque de cualquier forma, si es que no hay habitualidad en la compraventa, ese acto de comercio no es considerado, no está, exacto, no está grabado por impuesto a la renta, no es parte, digamos, de una actividad comercial, si es que uno aplica las normas del Código de Comercio, por ejemplo. No así en la habitualidad que es propia de un arriendo o de la celebración de un contrato de trato sucesivo, como lo es el arriendo de un inmueble, que cuando usted ya tiene habitualidad, que es normal y obvio, digamos, que se da en el arriendo con un pago periódico de un monto determinado, obviamente que ahí efectivamente estamos en una situación comercial y así se entiende y uno tiene que declararlo en la declaración de impuestos, en fin. Entonces, ahí usted tiene algún elemento como para distinguir. Yo no veo un partido político que se destine que se dedique a comprar inmuebles y a venderlos para quedarse con la diferencia, digamos, de valor. Que por lo demás ahora tendría un tratamiento distinto de acuerdo, digamos, a la reforma tributaria, pero en fin, si supera las 8.000 UF. En el tema del arriendo sí, entonces si es que yo voy a tener parte de mis inmuebles que son propiedad del partido político destinados a generarme una renta, eso lo va a tener que declarar y ahí hay una generación de una renta. Y yo encuentro que eso sale de la lógica del giro habitual de un partido político. El símil que se trata de hacer con las rentas, yo veo destinar o poner ciertos recursos en depósitos a plazo o en ciertos fondos mutuos, yo lo veo más bien por el lado de la actualización del valor del dinero. Es decir, que no se esté quedando, como lo decía, digamos, el ministro, un tercero con el valor de ese dinero, que en este caso sería quien lo tiene, digamos, en la cuenta corriente, es decir, el banco. No tendría ningún sentido que él esté ganando intereses por prestar esa plata y el dueño de ese capital no esté al menos actualizando el valor de ese dinero. En fin, y por eso se está acotando a ciertas rentas fijas
que apuntan precisamente más bien a la actualización y un poco más, digamos, pero en ninguna forma alguien podría entender que se apunta precisamente a generar una actividad comercial en tener, digamos, esos recursos. Quienes ahorran plata, en vez de dejarlo, digamos, en el colchón y la tienen en un fondo mutuo, no se dedican a eso necesariamente, sino que simplemente están siendo un poco más eficientes en la manera de ahorrar esos recursos. En fin, dicho eso, lo que sí me genera una complicación, y creo que es atendible, es que a usted el Estado, al partido político, le va a devolver la plata o le va a entregar la plata, recurso de todos, si es que usted arrienda una sede. Entonces, el que usted tenga 10 sedes y no las destine al giro del partido político, las destina a arrendar, al menos 4 de las 6, cumpliendo con la norma, 4 de 10, perdón, usted cumple con la norma. Yo no las estoy destinando a ser la sede de mi partido político, las estoy rentando, estoy generando recursos de ahí, y más encima, porque voy a necesitar tener sede en esos lugares determinados, le voy a pedir al Estado que me financie esas 4 sedes que yo por su parte las estoy subarrendando o arrendando derechamente. Yo creo que es injusto pedirle esa plata al Estado. O sea, yo esperaría que si es que gana la tesis que ha planteado el diputado Chaín, de que usted puede destinar inmuebles completos, aunque no en forma mayoritaria en su totalidad, pero completamente el inmueble a un arriendo y a generar renta, yo esperaría que ese partido político no pueda, en esa región al menos, imputar a gasto reembolsable el arriendo de una sede. Y eso habría que incluirlo en alguna parte, no es esta ley, pero no sé si me siguen, porque digo varias vueltas, pero... Muy bien, diputado Osvaldo Andrade. Como estamos terminando este proyecto, estoy tratando de encontrar una fórmula que nos permita cerrar este capítulo de buena manera. Y entonces, más que hacer una propuesta formal, creo que estamos en la etapa de encontrar un punto de entendimiento. El diputado Chaín en un comienzo planteó que una alternativa pudiese ser que se pudiera destinar el 10% del paquete inmobiliario, por decirlo así, a este tipo de... Eso es un poquitito más preciso que mayoritariamente, y además lo circunscribe más, ¿no? lo hace más exiguo, ¿no? Y desde ese punto de vista, si quisiéramos ser benevolentes con esta fórmula, pudiera ser esa mejor alternativa que el mayoritariamente, que presta, como decía Arturo, una... Ahora, si asumiéramos ese concepto y al mismo tiempo le agregásemos esta limitación que plantea Arturo, de que en esa región o en esa comuna donde eso suceda no podrá imputarse a gasto, arriendo de inmueble para funcionamiento, si al mismo tiempo se tiene un inmueble arrendado a un tercero, creo que podríamos soslayar la dificultad, y de modo tal de fijar un límite y al mismo tiempo fijar un límite en porcentaje y fijar un límite por el lado del destino. Pero, le insisto, no estoy en condiciones de plantearlo como una propuesta, sino más bien como plantearlo para la conversación. No, pero da lo mismo, si encontramos una solución. Don Héctor Meri. Muchas gracias. Otro punto. No, es sobre esta misma materia en lo que se conversó. Se observa los siguientes términos, señor diputado. Reabierta si se reabre la discusión, si se acuerda de eso, la idea era, en el 35 ter, sustituir la expresión mayoritariamente por exclusivamente. ¿Cuál es el propósito? Era retornar a la idea original de que los inmuebles son solamente para el destino del... Y en el entendido que sabemos que existen o puede existir contratos actualmente en curso de ejecución, la propuesta contemplaba incorporar un artículo transitorio nuevo que decía: respecto de los bienes señalados en el artículo 35 ter de esta ley, los partidos políticos pondrán término a los actos o contratos celebrados antes de la vigencia de esta ley que hubieran implicado su entrega a terceros a cualquier título dentro del plazo de un año. ¿Qué pasa? Si decíamos el contrato termina, se dice por ley, lo que está pasando, está terminando su contrato, es una expropiación sin indemnización, y eso podría generarnos un problema. Así que la redacción propuesta va por la vía de imponerle al partido la obligación de poner término a los contratos en la actual
curso de ejecución. Como se entiende que no puede ser una cosa de un día para otro y que alguna expectativa respecto de negocio que puede estar funcionando, se decidió agregar la frase final de un plazo de 1 año. La idea original, que se captó en la mañana, puede haberse enriquecido con el debate de ahora, era hablar de exclusivamente y no de mayoritariamente, porque mayoritariamente sugiere la idea de que hay algunos contratos, que hay algún margen en virtud de los cuales esto se puede hacer, y me parece que no era la idea que ustedes habían conversado en la mañana. Bueno, dejémoslo aquí y que se discuta en el segundo trámite, y así no evitamos... Yo creo que es mejor. ¿Ah? En Hacienda vamos a estar... No, esto no va a Hacienda ahora. En el segundo trámite. En el segundo trámite, haga el planteamiento. Diputado Chaín. Solo un par de cosas que son importantes destacar, ¿no es cierto? Lo que decía el diputado Esquella respecto del tratamiento jurídico de la habitualidad tiene efectos tributarios, pero eso no impide de que un partido pueda obtener un diferencial de valor por la diferencia entre el valor que lo adquiere y que después lo compra. O sea, también puede generar ingresos por esa vía. Tiene una implicancia tributaria respecto a la habitualidad, pero eso no implica que no pueda generar ingresos que entren al patrimonio del partido. Entonces, ya... está bien, pero no interfiere aquello en el que genera efectivamente un ingreso para el partido. ¿Ah? Eso no, que es el tema de fondo acá. Entonces lo demás, para ser súper claro, digamos. Entonces no hay, desde ese punto de vista, el ingreso de la diferencia de valor puede ser mucho mayor que el que se puede adquirir por un contrato de arrendamiento. Y tenemos bastantes ejemplos respecto a aquello, ¿no es cierto?, de la diferencia de valor de compra y venta, que algunos están conociendo la Cámara incluso. Pero, ministro, yo creo que así como planteamos de que, y yo voté favorablemente, por ejemplo, el artículo transitorio respecto a cómo los bienes inmuebles van a poder sincerar la propiedad del partido, ¿ah? A pesar de que tiene un montón de déficit esa norma, para que se pueda efectivamente mejorar de aquí al segundo trámite, en el ánimo de despachar de la Cámara esto, lo que yo les pido es que lo despachemos tal como está, la norma que ya aprobamos, ¿no es cierto?, y que en el segundo trámite se vea el tema de los inmuebles desde el punto de vista del destino y desde el punto de vista de cómo se sincera su incorporación al patrimonio de los partidos, el que está fuera de él, porque son temas que están pendientes, y lo despachemos así tal como está y que ustedes puedan ver una fórmula en el Senado. Ministro. Bueno, sin más, agradecer la gestión de todo este proyecto. Ha sido para mí un momento de mucho aprendizaje. Agradezco también la generosidad del diputado Chaín respecto de aceptar que no obstante que la redacción no le satisface, esto se vea en el siguiente trámite, y por tanto agradecerles mucho, y yo me comprometo a que así será en el segundo trámite. Bueno, queda despachado el proyecto, entonces se levanta la sesión. Bravo, bravo, bravo.